Vamos a la palabra del Señor y les prometo no los voy a tener aquí tanto tiempo, pero es una gran bendición. Hemos estado siguiendo una miniserie, diría yo, acerca de el crecimiento espiritual que como hijos de Dios nosotros necesitamos. Yo entiendo que la persona llega al Evangelio y me dijo un señor, justamente esta semana estaba hablando con él y me dice, lo que sucede es que yo soy, me dice, un bebé espiritual. Me dice, hace poco yo llegué a conocer al Señor. Entonces, y se entiende. Lo que me parece a veces bastante, preocupante, que hay personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y aún son unos bebés espirituales, hablando en ese término. Me dijo un señor, no hace mucho, me estaba diciendo él, yo me voy a cambiar de iglesia. Y le digo yo, bueno, a veces eso sucede, pero, o sea, no se iba de esta iglesia, sino hablando de una iglesia donde él se congregaba. Y le digo, bueno, a veces eso sucede. Y hay razones justificables, pero hay razones que tal vez no son justificables. Y le digo yo, si tenía la confianza de compartir. Y me dice él, siento, me dice que no me están alimentando ahí en esa iglesia. Y le digo yo, y así, yo lo sentí, traía un poquitito de arrogancia. Entonces, ahí es donde aplicamos la gracia para el humilde y la ley para el soberbio, ¿verdad? Entonces, y lo sentí un poquito elevadito y le digo, cuéntame un poquito más. Y me dice, siento que no me están alimentando ahí en esa iglesia. Y le digo yo, y una pregunta así, le digo yo, como curiosidad, ¿cuántos años lleva usted en el Evangelio? Más o menos unos 10 años, me dice. Y le digo, ok. Tengo una pregunta así curiosa. Y me dice, ¿de qué? ¿No cree que ya es tiempo que ya usted pueda alimentarse usted solo? Entonces, y me dije, creo que tiene razón. Y a veces esperamos que en aquellos tiempos que yo nací en el Evangelio, yo no entendía la expresión y decían, hay unos hermanos decían que son como los camellos, decía. Dice que el camello bebe agua una vez al mes. Yo no sé si no he investigado eso. Y hay gente que una comida aquí el domingo en la iglesia y luego no vuelven a abrir la Biblia en toda la semana, y si no viene la siguiente semana no vuelven a abrir la Biblia. Y eso es preocupante porque no hay crecimiento en el conocimiento del Señor. Déjeme decirle, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando usted le entregó su corazón al Señor, también el diablo se levantará con furia para sacudirlo, para atacarlo. Y es la gran necesidad de estar, como decimos nosotros, bien parado y bien formado. Aquí en Colosenses capítulo 3, estuvimos detenidos la semana pasada hablando acerca del progreso del cristiano. Primero hablábamos acerca de lo que es servirle al Señor sin reservas, cuando le damos todo al Señor. Luego el progreso del cristiano, la necesidad de que se vean más esos frutos de la persona. Les contaba la historia lo voy a hacer más personalizado. Yo nací en el año, ya hasta se me olvidó qué año fue que nací. Alguien que me ayude ahí. Voy a chequear la licencia. En el año 1969 y nací en El Salvador. Voy a dar mi biografía. Y cuando ya tenía un poquito de uso de razón, en el patio de la casa había un árbol de limón, bien bonito. Y yo me acuerdo nosotros le decíamos un palito de limón, un arbolito de limón. Entonces, mi mamá nos decía que era un arbolito de limón, mi papá nos decía que era limón. Del 69 al 88, a los 19 años, emigré para Estados Unidos y ese arbolito yo nunca le vi un limón.
decíamos que era limón porque mi papá decía que era limón, mi mamá decía que era limón, parecían las hojas de limón, pero nunca le hemos tenido la oportunidad de cortarle un limoncito. Y yo me pongo a pensar que mucha gente en este mundo vive en esa misma condición y se identifican como cristianos y dicen somos cristianos, pero muchas veces no hay un fruto como de un cristiano. Y esa era la preocupación de Pablo cuando él quería que las personas llegaran al conocimiento y al crecimiento de la fe en Cristo Jesús, dando a conocer la fe que procesan, dándola a conocer por las obras que la persona está haciendo. Pero luego le tenía buenas noticias, que regresé en el año como 2007 regresé. Y dije yo, wow, finalmente se convirtió al Señor el limoncito, tenía 3 limones. Se convirtió al Señor, dije, final, estamos viendo frutos. Y ese fue el principio de los frutos. De ahí para allá siguió bastantes limones todos los años. Y me pongo a pensar, y hay muchas personas en esa condición, como la grama esa Bermuda, que se pone verde, como es amarilla en el invierno. Y ya cuando empieza otra vez spring, comienza a agarrar color otra vez. Y Pablo, le digo esto como una introducción, aquí porque nos vamos a detener siempre en Colosenses, como estábamos la semana pasada, que Pablo él no escribe esta carta contestando algunas respuestas de las preguntas que le habían hecho. Simplemente él comienza presentándoles a Cristo Jesús. Y les dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Luego él sigue diciendo que el Señor Jesucristo anuló el acta que nos condenaba, que nos era contraria, y Él la llevó y públicamente la clavó un día allá en la cruz. Y Él les presenta a Cristo lo mejor posible. Y eso, me imagino yo que esa era la intención del apóstol, era que conociendo al Señor realmente lo que es Él, eso va a solucionar los problemas que ellos estaban viviendo alrededor de su vida, diría social en general. Porque muchas veces eso es la raíz del problema, muchas veces con nuestros hijos, en la familia, con lo que está pasando alrededor, porque Cristo no se ha formado totalmente en nuestro corazón. Amén, hermanos. Así predicamos aquí en esta iglesia. Gloria a Dios. Estaba predicando una vez allá en Ohio hace muchos años y me acuerdo que después de la predicación y se acercó el pastor, yo estaba, primeros pasos que daba en el evangelio y primeras veces que predicaba. Y me dice el pastor, me encanta tu predicación, me dice, me encantó tu predicación, tu trabajo como predicador, como evangelista, lo que Dios te llame, me dice, es asegurarte que la gente se vaya el día del rapto, que se vaya con el Señor. Preparar un pueblo para que se vaya con Dios y preparar un pueblo para que sirva en el reino del Señor aquí en esta tierra. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo ya cuando llega a esa iglesia de ese lugar llamado Colosas. Si me acompaña allí en el libro de Colosenses y anda Biblia, y vamos a tomar este texto y luego vamos a como dicen, a hablar un poquito acerca de esto. Dice ahí está, Colosenses 3:23. Esa parte tiene un contexto y si nos ponemos en pie vamos a leer la Biblia. 2:23. Pero sí, 3.
quería tocar un poquito acerca del contexto de esto, porque Pablo está haciendo, lo vamos a leer así, esta parte aquí como que fuera un cake. Y si leemos el contexto de ese texto, todos vamos a agarrar un pedacito cada uno. ¿Están de acuerdo? Amén. Y dice, no voy a predicar una boda, ni un funeral, ni nada de eso. Me voy a mantener en lo que ve ahí arriba. Pero aquí tiene un contexto. Y dice el apóstol, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amén. Solo un amén escuché. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Perdieron de haber dicho amén las hermanas ahí. Hombre, se la perdieron de verdad. Hijos, y ahora vamos con otra generación. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Luego dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora sigue otra vez. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Los que tienen empleados aquí dicen amén. Luego, ya en el 23, ya da la motivación. ¿Por qué es que se debe hacer todo esto? Y dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oramos todos. Padre bueno, gracias Señor por esta palabra. Yo oro, Señor, que sea de bendición, que podamos aprender más, Señor, y conocer más de usted. Le damos gracias porque nos da la habilidad de poder trabajar en este reino, Señor, para su gloria, Padre eterno. Oro, Señor, que en este día hagamos un examen de qué es lo que nos motiva a nosotros para continuar sirviéndole a usted, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, porque usted sirvió también sin reservas aquel día, allá en esa tarde tan caliente, caminando hacia el Calvario, Señor. Y su palabra dice que se humilló hasta lo sumo, tomó la forma de hombre para llegar a la cruz, porque había una necesidad de salvar a un mundo que se había perdido. Padre bueno, le damos gracias, Señor. Oro, Padre eterno, que en los próximos minutos nos hable como siempre usted lo ha sabido hacer, Señor. Le damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Al hablar estábamos hablando en la serie Más de Dios. Hablamos que hay gente que se conforma con poquito, con lo suficiente. Hablamos acerca de eso. Hablamos de servirle al Señor sin reserva. Es cuando nosotros le damos, como dicen aquí, el cheque en blanco al Señor. Y como dicen, que el Señor le ponga la cantidad. Es cuando nosotros le damos todo. Yo siempre oro al Señor y le digo al Señor, todo lo que soy y lo que tengo te pertenece a ti. Y cuando oro en la mañana, yo les repito a veces, si me acompañan en esa oración, que todo lo que haga, que todo lo que vea, lo que diga, le dé gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, para tener esa actitud, y eso es algo que nos motiva a nosotros, entonces descubriremos nosotros que el secreto de una vida cristiana constante depende de la actitud interna, y eso es lo que quiero llegar. ¿Cuál es el secreto de nuestra motivación? Cuando lo que nos motiva a nosotros es algo grande, nosotros no nos vamos a desanimar. Ahí es donde quiero llegar. Porque hay personas que sirven, por eso Pablo dice, todo lo que hagáis,
hacedlo, todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibiréis la recompensa. Hace muchos años yo predicaba un sermón que el título era Rompe tus límites, porque a veces los obstáculos que se presentan al frente de nosotros nos detienen porque el motor que nos empuja no es suficiente grande. La motivación que nos empuja no es suficiente grande. Yo le ponía un ejemplo a una persona que estaba acá y le digo yo a ella tenía una niña como de 7 años. Imaginémonos, le digo, que esta niña se fue en un viaje de la escuela y se ha quedado, como decimos nosotros, estoqueado o estancado. Le puse el ejemplo en la Penn Station en Manhattan, en Nueva York. Un ejemplo, se quedó allí ya. Y no hay otra forma de que esta niña se pueda venir para acá, sino que alguien vaya de aquí a traerla en carro. Entonces, era como dice el ejemplo que yo le puse. Suponiendo que a usted le paguen $3,000 por ir a recoger una persona a Nueva York. Le digo, usted sabe manejar, no tiene licencia, no tiene papeles, usted iría a traerla por $3,000, me dice. Quizás no, me dice. Iría por $5,000 y no se animaba a ir. Y le digo yo, entonces le puse el ejemplo, suponiendo que es su niña que se ha quedado estancada. Está hablando de una ciudad donde nunca ella solo había manejado aquí alrededor. Pero si es mi hija, yo me voy para Nueva York de una forma o de otra. Porque había algo, y ahora era otro impulso más, algo que lo movía. Y era lo que Pablo quería dar a entender acá a los hermanos, así en una forma generalizada. Lo voy a llevar así un poco rápido. Que Pablo está dando el secreto de nuestra motivación. Debe de ser siempre darle gloria a Dios y que todo lo que hacemos lo hagamos como para el Señor, porque si lo hacemos como para alegrar a los hombres, yo le garantizo que se va a decepcionar. Hay gente que llega al momento, y yo sé que hay testigos acá, que llega al momento que van a la iglesia el domingo por evitarse la llamada o el mensaje del pastor en la noche o el siguiente día. No hubo nadie que dijera amén. Hay gente que llega a esa condición, que ya el servirle al Señor ya no lleva esa motivación como al principio. Ya como dice, como que ha perdido ese primer amor y ahora ya como que se volvió una rutina. Pero cuando nosotros pensamos que lo que estamos haciendo lo hacemos como para el Señor, entonces no estamos nosotros siendo movidos porque alguien vino y le pegó en la espalda y le dijo qué buen trabajo hice. Y yo me ponía a pensar, un ejemplo que le voy a poner. El viernes hubo un servicio acá en esta iglesia y agradezco a todos los que apoyaron este servicio de una u otra manera. Y vino un hermano aquí como a las 5 de la tarde a empezar a mover cables, a asegurarse que todo estaría bien. Ya está hablando 2 horas y media antes del servicio. Luego empezaron a llegar otros como a las 6, como a las 5:30, como a las 6 vino llegando todo este grupo de muchachos a empezar a ensayar. Y el servicio era a las 7:30. Y a las 9 estaban aquí todavía. Y a las 10 estaban aquí todavía. Y todos bien contentos. Amén. Porque el motor que los está moviendo es que lo que están haciendo, lo están haciendo para el Señor y no para los hombres. Porque desde el momento que nosotros comenzamos a servirle al Señor por agradar a las personas, tarde o temprano se va a decepcionar. Porque el ser humano es así. Vivimos en una sociedad que la gente se mueve por otras diferentes motivaciones. Hay gente que si ya no le dieron aumento en el trabajo, como dicen, se desanimó y ya no quiere ir a trabajar. O hay gente que hace una publicación en las redes sociales y nadie le puso, ¿cómo le llaman? Un like. Ya
Se desanima porque no es popular como otra persona. Hizo algo para la gloria del Señor, o decir, hizo algo en la iglesia o en una determinada entidad religiosa, pero nadie le dijo muchas gracias. La gente también se desanima porque no lo estaba haciendo como para el Señor. Y entonces Pablo es lo que quiere dejar claro acá, y es lo que quisiera yo también dejar claro en esta tarde, que nosotros debemos de conocer el secreto de nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos motiva estar en la iglesia, estar en el camino del Señor? Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito, y el propósito es que le demos siempre la gloria a Él, que sirvamos en este reino, que hagamos discípulos, y mayormente en este tiempo que hay tanta necesidad. Y le voy a dar al menos unos 3 principios que nos van a ayudar a nosotros para descubrir el secreto de nuestra motivación. Tiene que haber un motor detrás de todo esto. Como cuando servimos en la casa, que hay algo que nos motiva. Cuando los hijos son obedientes porque los padres lo tratan bien, hay algo que nos motiva a ellos, que no hay necesidad de estar, como dicen, empujándolos, sino que obedientemente sirven. Amén. Número 1, vemos el enfoque de nuestro servicio, o sea, la dirección que esto debe de llevar. Y es lo que en el versículo aquí 23, Pablo está, como dicen, llevándole a los hermanos, que todo lo que haga, lo haga de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto es algo bien sencillo, pero él está hablando acerca de lo que nosotros, o sea, la amplitud de lo que nosotros hagamos. Y esto, por eso él menciona tanto a las casadas, a los esposos, a los hijos, que todo lo que estén haciendo, que sea movido como para el Señor. Le estamos sirviendo al Señor, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. Entonces, el cristianismo no se debe de limitar a solo lo que hacemos dentro de la iglesia, sino lo que hacemos allá afuera también. Si los trabajadores, o sea, los empleados de una empresa determinada se dieran cuenta o tuvieran esa actitud, las cosas fueran diferentes. Pero como lo que los mueve a trabajar no es hacerlo como para el Señor, sino hacerlo por un cheque el viernes, entonces se limitan hasta dónde pueden llegar. Amén. Y por eso es que, o sea, y si ya le faltaron 15 minutos del tiempo que trabajó, se decepciona porque le cortaron o le cortaron horas, y ahí viene un gran problema, porque no lo estaba haciendo como para el Señor. Amén, espero que me esté entendiendo. Le preguntaban a un señor allí donde yo trabajé por muchos años, le decían, ¿cuándo es que usted se va a retirar? Y él decía, cuando el Señor me lo indique, porque yo no trabajo para esta compañía, yo trabajo para el Señor. Y esa era la expresión de él. Y Pablo dice que eso debe de ser nuestra actitud, no como para agradar a los hombres. Leía una historia de un muchacho que estaba tocando un violín en una competición, en una competencia. Y cuando él terminó de tocar el violín, yo le hago así, no sé si es a este lado o es al otro lado, pero bueno, si es, ok, aquí para allá, ok, para acá. Y cuando termina, los aplausos al muchacho, y el muchacho se quedó, dicen, quietecito, y cuando terminó de aplaudir, solo le hizo así, porque el maestro de él estaba en la primera línea, y él hizo así, como que dice, los aplausos le pertenecen a él, no a mí, porque él fue el que me enseñó. Y cuando nosotros aprendemos ese principio, podemos servir con alegría, podemos servir con gozo, porque sabemos que no lo hacemos para ser visto, sino para darle la gloria al Señor. Les dije que iba a ir rápido y les voy a cumplir la promesa. Ese debe ser el enfoque de nosotros, que no lo estamos haciendo para ser visto por las personas. Si lo hacemos, se va a decepcionar, se lo garantizo que se va a decepcionar, porque el ser humano es mal agradecido. Amén. No digo ustedes, digo el humano en general.
Amén. Es así. Es la naturaleza de la persona. Y si nosotros vamos con esa actitud, nos vamos a decepcionar. Los que están en el Instituto Bíblico conocen historias más fuertes que a veces siento que pueden ser demasiado fuertes para la audiencia en general. Pero le digo, a veces uno le pide al Señor, que quiere que el Señor lo use para su gloria. Hay gente que ora: Señor, úsame para tu gloria, úsame. Fue la oración que hizo Charlie Kirk. Quiero ser usado para el Señor, para darte la gloria a ti, para llevar el evangelio a millones de personas. Hay un precio que hay que pagar. Y el Señor dijo: la única manera que millones de personas en el mundo van a escuchar tu mensaje es que tú recibas ese bullet en el cuello. Yo te voy a usar. Y a veces a nosotros nos toca no igual ni cerca, parecido. Y lo usan a uno como decimos nosotros, de esa carpeta que ponen en la puerta de las casas, ¿verdad? Que uno llega y ahí se limpian en uno, pasan por encima de uno. Pero uno oró: quiero ser usado, Señor. Y yo le digo a la gente, y esto para que les ayude a muchos, que la gente lo usa y lo abusa. Amén. Y ahí se le forma el carácter a la persona, si queremos servirle al Señor. Amén. Segundo lugar, la actitud de nuestro servicio. Aquí es donde dice que debe de ser algo de corazón. Y es lo que Pablo quería que las personas se dieran cuenta, que el servicio debe ser con humildad y de corazón, sabiendo que no todo el tiempo vamos a ser bien vistos, sabiendo que no todo el tiempo van a agradecer. Y se lo voy a hacer bien corto. Hay centros cristianos, como dicen algunos, grupos religiosos, que a veces son como esos equipos de fútbol que se forman allá en algunos pueblos. A lo mejor se acuerdan los que han sido futbolistas. Aquí están. Usted es un futbolista aquí también. Otro allá. Y se pelean, todos quieren ser delanteros. A mí solo hay uno que sé que le gusta hacer defensa, pero todos quieren ser delanteros porque quieren ser los que hacen el gol. Y se les olvida que para que eso suceda tiene que ser un trabajo en equipo, no solo de uno. Tiene que haber un portero, tiene que haber defensas, tiene que estar los de en medio, tiene que estar los últimos al frente. Y hay algunos grupos religiosos que todos pelean por quién es que se va a llevar la gloria. Y la gloria siempre se la debe de llevar el Señor. Y con este ejemplo aquí va a ser rápido. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, ya en la última semana, cuando Cristo iba a ir a la cruz, algunos saben que ya como del capítulo 3 al 19, 20 de Juan, toda esa gran parte del Evangelio de Juan se lo relata la última semana de la pasión de Cristo. Ya desde que Él comienza ahí, Él les da un ejemplo y los manda a llamar y dice a lavarle los pies a los discípulos. Y esa era una señal de servicio, era costumbre judía que el esclavo, que el sirviente de la casa era el que lavaba los pies a las visitas. Yo sé que en algunas iglesias practican eso como una norma.
hablando ya en interpretación bíblica, esa no es una norma o una ordenanza como la cena del Señor y el bautismo. Lavar los pies era cultura judía y fue algo que la iglesia primitiva no siguió practicando en el curso de Hechos de los Apóstoles, y por lo tanto nosotros no practicamos lavar los pies. El Señor usó eso nada más para dar un ejemplo de servicio. ¿Y sabe quién estaba ahí también en los que estaban, a quienes Él estaba sirviendo de esa manera, lavándole los pies? Ahí estaba también Judas. Y la Biblia dice que ya el diablo había entrado en Judas y el Señor sabía perfectamente que Judas lo iba a traicionar. ¿Y sabe qué hizo? A pesar de que lo iba a traicionar, Él le lavó los pies. Y esa era la actitud que el Señor estaba enseñando para que nosotros también sigamos esa misma actitud, que estamos sirviendo, haciendo lo que hacemos, pero lo hacemos como para el Señor. Amén, que lo hacemos nosotros con humildad. Y luego dice también, ya en el siguiente versículo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ya Él en tercer lugar da la recompensa de nuestro servicio, que nosotros tengamos bien claro que aunque no nos peguen aquí en la espalda por lo que hemos hecho, hay alguien que nos está viendo. Llevaba yo poco tiempo en el Evangelio, quizás 4 años en el Evangelio. Yo empecé a servir en la iglesia. Recién yo llegué al Evangelio, me anoté en la lista ahí que quería servir en alguna forma, y algunos han escuchado la historia, no les quiero contar otra vez, pero a las 2 semanas de estar en el Evangelio, yo me presenté y le dije, pues yo creo que el Señor me ha salvado porque siento el deseo de servir, tiene que haber algo que yo pueda hacer. Y me dijeron, ¿usted tiene troca? Sí. ¿Tiene cortador de grama? Sí, pues véngase el sábado en la tarde. Y me pusieron a cortar la grama. Entonces, primero les ayudé a hacer limpieza dentro del templo. Como a las 2 semanas fue que me dieron aumento y me pusieron a cortar la grama. Ya iba avanzando. Eso fue al principio. Pero luego ya empecé a trabajar en lo que era administración ahí dentro de la iglesia. Y de igual forma tenía poco tiempo en el Evangelio, poco conocimiento de la palabra del Señor, poca educación teológica en el aspecto de administración y de un instituto bíblico o seminario. Y ya me estaba frustrando porque era el trabajo tan grande y a veces no reconocido. Y yo me estaba ya frustrando, y yo me acuerdo que yo le conté a mi hermano mayor, que él es pastor, y le dije, yo estaba frustrado, ya como que dije, con ganas de tirar todo ahí ve a quién hace todo esto. Y me dice, no te olvides que trabajamos para el Señor, me dice. Y como que fuera ayer, era bien noche, como la 1 de la mañana, y no se me olvida. Y me dice, hay un archivo invisible ahí en el cielo, que no se le olvida nada, que todo va quedando registrado ahí. Cada lágrima, cada vez que usted oró por una persona, cada vez que usted le regaló, que fuera un vaso de agua, $1 o lo que sea, hay un archivo invisible que va quedando ahí arriba. Dice uno, ni muchas gracias me dijeron, gloria a Dios, porque es lo que Dios va a usar para formarle su carácter, que no trabajamos para los hombres, sino para el Señor. La recompensa, dice Pablo, que vendrá de allá arriba. Al ser más extenso en Hechos habla y dice, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, hay una gran bienaventuranza cuando nosotros damos o ofrendamos en alguna forma. En primera parte dijimos que nosotros servirle sin reserva al Señor. Eso implica que nuestro talento esté en las manos del Señor, que nuestro tiempo está en las manos del Señor, que nuestro tesoro está en las manos del Señor y que a Él le corresponde. Es que le damos a nosotros todo. Aquí está todo. La recompensa, eso viene de ahí arriba un día,
y esa promesa es segura. Hebreos 6:10, algunos se saben ese texto de memoria, que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis hecho, lo que Pablo le dice a la iglesia ahí. Porque el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis hecho a los santos y sirviéndoles aún. Que hay gente que ha trabajado tanto en el evangelio y todavía siguen trabajando, incansables. La recompensa es eterna. Pedro dice que está reservada en los cielos para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Amén. Yo me pongo a pensar ese momento en que lleguemos allá arriba y el Señor nos esté esperando con esa recompensa. Y yo creo que con esto voy a cerrar. No quiero entrar demasiado de extenso. Aquí hay mucho que pudiera hablar. Porque nosotros fácil nos podemos decepcionar cuando empezamos a servir para ser vistos por los demás. Amén. Sí, prefiero mejor dejarlo. Si quieres saber más de este tema, véngase al Instituto Bíblico el próximo año. Y entramos más fuerte, más en lleno en estos temas. Pero aquí yo con esto voy a cerrar. Porque un misionero de aquí de Estados Unidos, si la historia es como yo recuerdo, fue en el estado de Nueva York, New Jersey, hace muchos años. Y ese misionero venía de África. Y cuenta la historia que él venía obviamente de sufrir. Ya sabe cómo son esos viajes a África. No es ni parecido que ir a Francia, hermano. Venía como es picado de los zancudos por todos lados y dice él, me sentía, como dice él, uno que se siente, como le dicen aquí, como muggy, ¿verdad? Que a veces 3 días y sin bañarse. Así estaba la cosa. Lo que él había pasado ya, no sé cuántos meses dice que estuvo allá. Y por coincidencia, en ese mismo avión iba llegando aparentemente un político, quizás de fama, no dice quién es, pero de Nueva York. Y cuando se baja este señor, el que estaba quizás corriendo para algún lugar en la política, y cuando sale el montón de gente aplaudiéndole que venía llegando el candidato para X posición, y venía él jalando su maletilla, y pasó como si nada. Y él llegó a la casa, dice, como nosotros decimos, defeated y decepcionado. Cómo le aplaudieron a aquel señor. Y yo vengo usando mis propios recursos, parece que dijo 6 meses en África, usando mis propios recursos, me bajo del avión y ni siquiera alguien le dijo, bienvenido a Estados Unidos. Y se sentó, dice, a la orilla de la cama ahí, meditando, dice, y le dijo al Señor, ¿por qué? Como que dice, ¿por qué de esta injusticia? A él le aplaudieron, a mí absolutamente nada. Y dice que la voz que le habla a su conciencia inmediatamente y le dice, hijo, tú no has llegado a casa todavía, por eso es que no te aplaudieron. ¿Por qué vas todavía en camino? No has llegado todavía al lugar donde te van a decir, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, yo te pondré sobre lo mucho. A veces podemos perder nosotros de vista lo que nos mueve realmente. Va a haber un día que nos van a dar la bienvenida allá en el cielo. Amén. Estamos en el proceso todavía. Y Pablo dice aquí que no nos cansemos de hacer el bien. Un día segaremos
Estad firmes, le dice a la iglesia de Corintios, creciendo en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un día vamos a recibir el fruto de ese trabajo. Qué bendición de saber, y eso es lo que yo quería, como dicen, traer a la conciencia de nosotros, a nuestro corazón, que no le servimos a los hombres, sino que le servimos al Señor. Y lo que hacemos, que debe de haber algo que nos mueva, que lo estamos haciendo para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa un día. Alabado sea su nombre. Me pongo a pensar, imagínense si el Hijo de Dios caminando hacia la cruz del Calvario un día, Él hubiera sido por agradar a los hombres, allí mismo deja la cruz y se transforma y sale de regreso a ese trono de donde vino, el trono que Él había dejado. Quizás allí mismo, porque nadie agradecía lo que Él estaba haciendo, excepto los discípulos que andaban con Él. Para el resto era un impostor, para el resto era hijo de Belcebú, para el resto era como dicen acá, un vividor. Para el resto era blasfemo porque se hacía pasar por Dios. Pero Él venía con una misión. Y la Biblia dice que Él no abrió su boca, sino que a pesar de los latigazos y las escupidas, Él seguía caminando hacia la cruz porque sabía que había una misión que llevar a cabo. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Yo creo que hay alguien que debe de saber todo lo que el Señor Jesucristo pasó en esa tarde caminando hacia la cruz del Calvario, porque sabía, como quien dice, si yo me canso en este momento y dejo esto, Antonio no tiene chance de llegar al cielo, porque no hay otra manera, porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y es lo que la gente debe de entender, el gran sacrificio que Cristo hizo aquel día allá en la cruz. Él iba caminando como una oveja que la llevan al matadero, valientemente, obedientemente iba caminando, porque sabía que no había otra manera para que nosotros pudiéramos llegar al cielo. Él tenía que ir a la cruz, su sangre tenía que ser derramada. Pero qué bueno saber que el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que al tercer día el Señor se levanta con poder y ha prometido que va a regresar por un pueblo que lo espera. Alabado sea su nombre, por una novia que lo está esperando aquí en la tierra. Gloria a Dios. Eso es lo que a mí me llama tanto la atención. Y yo quisiera, como dicen, hay una expresión que dice, como uno quisiera inyectarle el evangelio, que la gente se dé cuenta la gran necesidad. Si hoy oyeres mi voz, no endurezca su corazón. Hoy es el día aceptable, mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Lo hemos visto una y otra vez, repetidas veces. Si yo le contara la cantidad, a veces me dicen, usted pone en miedo a la gente. No es mi intención meterle miedo a nadie, sino ser realista. Amén. Que su corazón se puede parar esta tarde. Y fue la última predicación que usted escuchó. O la trompeta puede sonar esta noche, el cielo se abre, los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos saldremos al encuentro con el Señor. Amén. Son las cosas que hemos experimentado. De tantas que yo les cuento. Yo para El Salvador hace unos 2 años a predicar. Era un viaje misionero. En el aeropuerto aquí estaba subiéndome al avión cuando la llamada por teléfono de El Salvador, y me extrañó tan temprano de la mañana. Y el grito de la muchacha, una jovencita sobrina. Y me dice, Cristian acaba de morir. 21 años. Y yo digo, ¿qué pasó? Como que dice, le pegó un carro, se accidentó. No sabemos. Se le paró el corazón a las 5 de la mañana. Como decimos, alentado. Un momento dice, estaba sobrepeso, tenía colesterol, alguna cosa, en forma, jugador hacía deporte, trabajaba en el campo. Simplemente Dios terminó
el propósito ese día en la madrugada. Y el único requisito para que nosotros nos vayamos de esta tierra es estar vivos. Si usted está respirando, hoy puede ser su último día. Eso es siendo realista. Amén. Porque aún oramos y decimos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Porque el Señor dice que el mañana no es de nosotros. Preocúpese por lo de hoy. Pero preocúpese también que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque le guste o no le guste, un día se presentará delante de Dios. Y es una cita que usted y yo no podemos cancelar. Amén. Juan dice en Apocalipsis: yo vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Eso indica que ahí estará Fidel Castro, ahí estará Saddam Hussein, ahí estará Ronald Reagan, ahí estarán los grandes, los pequeños, los que no fueron a la escuela, los que no tuvieron un título, pero estarán un día de pie delante del Señor y los libros van a ser abiertos. Y si su nombre no está allí, yo lamento darle esta noticia, pero se la tengo que dar. Si su nombre no aparece ahí, la Biblia dice que será lanzado al lago de fuego. Y cuando dice lanzado, está hablando con violencia, tirado al lago de fuego, porque rechazó un día la salvación que se le ofreció, una salvación por la cual el Señor Jesucristo pagó un precio tan alto con su propia sangre allá en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Y aquí yo con esto voy a cerrar. Y aquí solo hay dos jueces en este santuario: su corazón que le habla y la palabra del Señor que le está hablando también. Y le dice: si no está listo usted para el encuentro con el Señor, si nunca ha recibido a Cristo, si nunca se ha reconciliado con el Señor, usted está en un grave peligro. Es como que veamos una casa que está echando llamas y que hay una persona allá adentro. Así se lo voy a relatar, se lo voy a ilustrar. Como que su casa está en llamas y usted está dentro atrapado. Así se encuentra una persona que no se ha reconciliado con el Señor, porque puede ser la última vez que está escuchando el mensaje de salvación, o puede ser que le queden 50 años o 100 años más de vida. Yo no lo sé. Pero así como la gente se prepara para los huracanes, para las tormentas, la gente va, se acaba el pan y se acaba la leche enseguida. Y a veces ni llovió aquí, pero la gente se prepara. Y qué bonito sería, o qué mejor sería prepararse, porque la eternidad es algo grande, grandísimo, que no tiene fin, para pasarle un día donde dice la Biblia que el gusano no muere, donde será un lugar de tormento. Pero gracias a Dios que Cristo dijo: yo voy a ir y voy a extender mis brazos para que esta humanidad no vaya al infierno. Porque de tal manera Dios amó a este mundo, que dio lo único que tenía, a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La paga del pecado es muerte. Ese es el castigo por haber pecado el hombre. Y es el castigo, así la Biblia dice, que así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y todos quedamos eliminados y candidatos para ir un día al infierno. Pero vino un día el Cordero, el Hijo de Dios, el que dijo Juan: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él se pone al frente y Él dice: yo voy a ir en vez de esta generación. Ese era el plan que Dios tenía con esta generación. Le voy a pedir si nos ponemos en pie un segundito y con esto vamos a terminar en esta tarde. El Señor Jesucristo se dio también sin reservas un día. Dio todo lo que tenía siendo Dios. Dejó su trono de gloria. Él siendo Dios dejó su trono de gloria y vino a este mundo. Tomó la forma de siervo, la forma de hombre. Filipenses 2 dice que estando en la condición de hombre, Él se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz, porque sabía que era la única manera como usted y yo podíamos entrar al cielo. Y Él voluntariamente extendió sus brazos y todavía está con los brazos abiertos, esperando una persona más que va a entrar en esas bodas del Cordero un día allá con el Señor. Ahí con los ojos cerrados, yo le voy a pedir que haga un examen. Si usted es esa persona que
nunca ha recibido al Señor en su corazón, hoy este día yo le invito que venga Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. La Biblia dice que todos pecaron y quedamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios mostró su gran amor, que aunque nosotros siendo pecadores, Cristo murió con nosotros. Luego Pablo sigue diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguien aquí que no está seguro de su salvación, yo quiero ayudarle a orar en esta tarde antes de cerrar. Tal vez usted diga, no estoy seguro de mi salvación. Yo quisiera recibir a Cristo en mi corazón para asegurarme que voy a entrar al cielo un día. O a lo mejor por A o B razón se alejó del camino de Dios y el Señor entiende su condición. Pero Él dice, hijo mío, ven a mí. Ven a mí que yo te recibo sin importar qué tan lejos te hayas ido. Sin importar a dónde te hayas metido, el Señor extiende ese llamado en este día. O si nunca ha recibido al Señor, el llamado es para usted también. Y dice, ven a Jesús antes que sea demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Hay alguien aquí que quiera recibir al Señor. Si usted no está seguro de su salvación, ¿a dónde pasaría la eternidad si este día es el último día aquí en esta tierra? ¿A dónde cree que se va a despertar mañana? Si tiene todavía esa duda, podemos agarrar la Biblia y explicarle cómo usted puede recibir a Cristo y cómo puede estar seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Alguien que quiera decir, yo soy esa persona que quiero recibir a Cristo en mi corazón. Todo lo que tiene que hacer es levantar la mano ahí donde está y alguien orará por usted y con usted. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. De la audiencia que tenemos allá afuera también. Yo sé que hay gente que no ha llegado al Evangelio todavía. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Alguien acá. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Te adoramos, Señor. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrará los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.